Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase 29, en donde vamos a estar analizando ahora lo que es la unidad 16, es decir, esta es la segunda parte de esta clase de sistema linfático e inmunidad, en donde hablamos sobre el sistema inmunológico correspondiente a la unidad 16 de nuestro programa analítico, que corresponde, a sangre y sistema inmune. Y ya vimos entonces que hay una íntima relación entre el sistema circulatorio, el sistema linfático, que ya hemos visto, la sangre y el sistema inmune. Por eso todos son sistemas, pero a su vez están interrelacionados dentro de aparatos o sistemas más grandes. Entonces acá hay una división que no es tan fácil de hacer, que funcionalmente la podemos establecer, pero a veces entre anatómicamente y histológicamente es difícil de ver, ya que, por ejemplo, las células del sistema inmune se producen en la médula ósea junto con los elementos de la sangre, y luego vimos que migran y terminan de madurar o de ser adquirir su capacidad inmunológica en los tejidos linfáticos secundarios, que ya vamos a ir analizando en esta clase. ¿Sí? Así que por eso tratemos de comprender acá que el sistema linfático y sistema inmunológico están íntimamente relacionados. Muchas de las células del sistema inmunológico transitan por el sistema linfático, así como también por la sangre. Y a su vez el sistema linfático, como ya vimos, es un sistema que complementa a la circulación que tiene la sangre en los vasos sanguíneos, pero esta es la circulación a través de ese líquido intersticial que pasa por partes del sistema linfático, o sea, los ganglios linfáticos, y por parte de los órganos o los tejidos linfáticos que pertenecen al sistema inmune, y entonces, por eso tenemos esta interrelación. Con respecto entonces a los órganos y tejidos linfáticos, dijimos que, o linfoides, estos habíamos visto que están ampliamente distribuidos por todo el organismo, y funcionalmente los vamos a clasificar en dos, que son los órganos y tejidos linfáticos primarios, que es donde se producen y se dividen las células que van a ser inmunocompetentes, que son las células B y T maduras, y eso ocurre en la médula ósea roja, en el timo, y algunos autores reconocen el vaso. En nuestro libro de cabecera, el Tórtora, vamos a ver que el vaso no lo incluye, pero algunos autores reconocen que en el vaso hay cierta maduración de las células o los linfocitos B. Y los órganos y tejidos linfáticos secundarios es donde se van a llevar a cabo casi todas las respuestas inmunes. Entonces ahí es donde estos linfocitos van a cumplir su actividad de protección, y ya vamos a ver cómo. Y eso ocurre en vaso, que tenemos acá, el spleen es el vaso, los ganglios linfáticos, que están ampliamente distribuidos por todo el cuerpo, y los nódulos linfáticos, que son las placas o acúmulos de tejido linfático en determinadas zonas, como son el intestino, en la garganta, como las amígdalas, en el apéndice, que tenemos placas así o acúmulos, en todo el intestino, en la parte también del aparato urogenital, en la garganta. Entonces esas son zonas donde vamos a encontrar estos nódulos linfáticos, que en el libro de Tórtora está un poco confundido porque también los llama ganglios linfáticos, pero no se está refiriendo a eso. El ganglio linfático es un órgano, mientras que los nódulos linfáticos no son órganos, sino que son más bien un tipo de tejido linfático asociado a determinadas estructuras. Como se lo dice, puede ser a las mucosas o a, por ejemplo, al intestino, que son formas de las placas de Peyer. Bien, entonces, dentro de estos, habíamos dicho, tenemos la médula ósea roja, de la que ya hemos hablado, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos y los nódulos linfáticos. Vamos a describir un poco estos órganos y tejidos linfáticos, ¿sí? Entonces, los nódulos linfáticos no son órganos, pero son tejido linfático asociado a algún órgano en particular. Bien, el primero de ellos entonces es el timo. El timo es una glándula que la vamos a encontrar en nuestra cavidad torácica, en la parte superior de la cavidad torácica, entre ambos pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho, por detrás del esternón, y su tamaño va siendo variable, es relativamente grande durante el feto, durante el desarrollo,
y donde se pueden ver incluso dos lóbulos bien diferenciados que luego del nacimiento ya no va creciendo tan rápido, aunque sigue siendo bastante voluminoso, hasta que llegamos a la pubertad, y ahí vamos viendo que comienza como una involución. En realidad no es que el tejido involuciona, sino que el tejido funcional va siendo reemplazado por tejido conectivo y tejido graso. Entonces, de esa manera la parte funcional va quedando disminuida, y como no crece en proporción a lo que crece el cuerpo, su tamaño relativo se va achicando. O sea, con respecto al cuerpo que está creciendo, permanece más o menos del mismo tamaño que tenía como cuando éramos chicos. Sin embargo, su actividad máxima se alcanza o se establece, o digamos, el tejido funcional está presente durante todo el crecimiento, y más que nada en los chicos más pequeños, donde tiene una función muy activa. Entonces vamos a ver que tiene una cápsula externa que lo que lo rodea y lo separa, y incluso los lóbulos están separadas por esta cápsula y unidas por una pequeña parte de tejido conectivo. Y luego esta cápsula que está por fuera del timo, a su vez tiene como entradas o tabiques, trabéculas, que lo van a dividir lo que se llama en lóbulos o lobulillos. Entonces, y después vamos a ver que en cada lobulillo encontramos la zona más externa, que se va a tener algo que se llama la corteza, y la zona más interna, que es la médula. Entonces, en la corteza y las poblaciones celulares que vamos a encontrar, los tipos de células que vamos a encontrar son distintos. En la corteza encontramos linfocitos y macrófagos. Acá estamos viendo estos linfocitos. Y vamos a encontrar los macrófagos también. Y y en la médula encontramos también linfocitos, macrófagos y estos corpúsculos de Hassall, que tiene que ver con algunos linfocitos que ya están en degeneración, porque no todos van a cumplir la función. Entonces, ¿cuál es la función del timo? Vamos a ver que las células T inmaduras, que también se las llama pre-T, son linfocitos T inmaduros, o sea, linfocitos T que todavía no pueden cumplir su función, se los llama pre-T. Van desde la médula ósea roja hasta el timo, y entonces en el timo se van a multiplicar y comienzan a madurar. Entonces, ¿cuál es la maduración? Es decir, en el timo es el lugar donde los linfocitos aprenden a reconocer, decimos, lo propio de lo ajeno. Los linfocitos son, sobre todo los T, cumplen una determinada función, ya la vamos a ver, en la inmunidad. Pero los linfocitos, tanto T como B, tienen que aprender a reconocer lo que se llama antígenos, es decir, son fragmentos de cuerpos extraños a nuestro organismo que generan una respuesta inmune, que son reconocidos por estos linfocitos. Ese es un antígeno, o sea, algo que genera, se dice, anticuerpos o inmunidad. Entonces, pero hay antígenos, hay muchas sustancias en nuestro cuerpo que son antígenos para los linfocitos, pero tienen que aprender a reconocer que ese antígeno nos pertenece a nosotros. Entonces, de esa manera, ese linfocito que reconoce un antígeno propio no puede salir, no puede cumplir la función, no puede ser activado, porque nos va a estar atacando, va a generar algo que se llama la autoinmunidad. Entonces, todos estos linfocitos que reconocen antígenos propios tienen que ser eliminados. Y solo quedan, lo que nos dice acá, un 2% de estas células logran pasar este control. Entonces acá es donde las que pasan el control, que es aproximadamente el 2%, van a pasar al resto de los tejidos linfáticos, o sea, aprenden a reconocer lo ajeno, lo que no es de nuestro organismo, y entonces esos pasan este control de calidad y pueden salir a la circulación o a ir a los otros tejidos linfáticos a cumplir su función de vigilancia inmunológica. El resto, el otro 98%, va a morir por apoptosis, esa muerte celular programada. Entonces, en eso participan en los corpúsculos de Hassall, son como cúmulos de linfocitos que están degenerando, y así los macrófagos se encargan de eliminar los restos que queden de estas células que están muriendo. Y bueno, las células T que ya salen del timo se las considera maduras. Eso también mucho, incluso fíjense que los linfocitos T vienen de linfocitos que antes se pensaba que eran generados en el timo, ¿no? Luego se vio que no, son generados en la médula ósea roja, como pre-T, van al timo. Acá en el timo aprenden el trabajo que tienen que hacer, lo que tienen que reconocer,
y de ahí van por la sangre a los ganglios linfáticos, al vaso y a los otros tejidos linfáticos que, imagínense que a nivel de gastrointestinal es donde tenemos la mayor concentración de células linfoides. En el siguiente órgano linfático que vamos a ver es el vaso. El vaso, como vemos acá, está ubicado en la parte superior izquierda de la cavidad abdominal. O sea, está ubicado en la cavidad abdominal. Acá tenemos por debajo del diafragma. En contacto con el diafragma tiene una cara, fíjense, cóncava y otra convexa. La cara cóncava es la que está por debajo del diafragma, siguiendo las líneas del diafragma. Y también vamos a ver que tiene que el vaso se va adaptando entonces al espacio que le queda. Al espacio que le queda entre donde tiene, por eso decimos, una superficie convexa, la que está en contacto con el diafragma, y acá tiene tres concavidades, que estas son zonas que están en contacto con ¿qué? Con el estómago, bueno, con el riñón izquierdo y con parte del intestino grueso, con ese colon transverso. Entonces, luego vamos a ver entonces que el vaso tiene una irrigación a través de arterias y venas que entran, las arterias y las venas que salen del vaso, a través de esta zona, en la región, en una de estas zonas cóncavas, que se lo llama el ilio. Generalmente las zonas donde entran los grandes vasos y salen los grandes vasos se llama ilio. Entonces en esa zona del ilio entra la arteria esplénica y sale la vena esplénica que recoge la sangre que pasó ya por el vaso. El vaso pesa más o menos unos 200 gramos, tiene el tamaño de un puño. En ese tamaño, imagínense uno a veces, para decir cuánto los pesos, es bueno relacionarlo con algo. Por ejemplo, un paquete de manteca, eso es de 200 gramos, los que generalmente compramos, eso es 200 gramos. Bueno, ese es el peso que tiene más o menos el vaso cuando está cumpliendo una función normal. A veces puede generar una inflamación y puede llegar a pesar hasta 1 kilo, kilo y medio el vaso. O cuando hay enfermedades que afectan al sistema inmune, este vaso, bueno, se puede tornar muy activo, y ya vamos a ver cuál es su función. Y bueno, por eso aumentar de tamaño. Tengan en cuenta que las células del sistema inmunitario, mientras no estén activas, están en un número bajo de células, pero cuando se activan, lo primero que hacen es una expansión clonal, se llama, es decir, se empiezan a dividir, generando clones de esa célula original que se activó. Entonces pueden multiplicarse por 100 o por 1000 el número de células con respecto a la original. Entonces, bueno, no es accesible a la palpación porque está, fíjense que por detrás de las costillas, más o menos entre las últimas costillas, entre la 9 y la 11, esta costilla, entonces es difícil de palpar, no se puede palpar, está en esa parte protegido por las costillas. Y suele ser también un órgano que se lesiona fácilmente porque cualquier fractura de estas costillas, que son las que más habitualmente se fracturan, también puede generar una ruptura del vaso y hacer que, bueno, parte de la sangre que tiene contenida, pues también funciona hasta como reservorio de sangre, genere una hemorragia interna. Y como nos dice acá, durante determinadas enfermedades infecciosas, como digo, cuando hay una expansión de las células linfáticas, entonces el vaso puede llegar a palparse debido a que agranda su tamaño. Y es la masa de tejido linfático más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura que tiene? Tiene por fuera una cápsula de tejido conectivo que, al igual que en el timo, también proyecta trabéculas o tabiques. Entonces estos van a generar parte de las divisiones dentro del vaso. Entonces la cápsula y las trabéculas generan una armazón fundamental para la estructura del vaso. Y tienen una red en esta parte, en lo que se llama el estroma, de fibras reticulares. Entonces, que estas fibras reticulares van a servir como de soporte, o sea, son una red de fibras que forman una red, o sea, una red de fibras que forman una red, precisamente. Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque los elementos de la sangre, así como los elementos del tejido, están en íntimo contacto en esa zona. Prácticamente es como que la sangre
pasa desde las arterias al capilar y no hay una conexión directa. Fíjense que acá no se representa una conexión directa entre el capilar y la vena, sino que hay como conductos que conducen la sangre desde el capilar hasta la vena, pero queda como en íntimo contacto con el estroma, ¿sí? Y entonces en esas distintas partes que tiene el vaso, si hacemos un corte histológico, vamos a distinguir dos zonas. Una zona que se llama la pulpa roja y una zona que se llama la pulpa blanca. Entonces, la composición de una y de la otra es muy distinta, ¿sí? Entonces, sobre todo a nivel celular, aunque no hay un sitio o no hay una división, no hay una estructura anatómica o histológica que divide a una de la otra, sino que la pulpa blanca llega a un punto que cambia su composición de células y ya se transforma en pulpa roja, pero eso es gradual. Entonces, en la pulpa blanca vamos a encontrar fundamentalmente linfocitos, por eso es tejido linfático, vamos a encontrar linfocitos y macrófagos. Y en la pulpa blanca, la pulpa roja, perdón, que es la mayoritaria, es decir, la pulpa blanca constituye más o menos el 25% del vaso, mientras que la pulpa roja constituye el otro 75%. La pulpa roja es la que está rodeando a la pulpa blanca y todos estos tabiques de tejido conectivo que vemos acá. Entonces, por eso ahí vemos siempre tejido, pulpa roja. Está compuesta ¿por qué? Por los vasos sanguíneos terminales, por linfocitos, macrófagos, plasmocitos y las células de la sangre, es decir, por los eritrocitos y todas las células que están en circulación de la serie blanca y las plaquetas. Es decir, todas las células de la sangre están presentes en la pulpa roja. O sea, esta organización que tiene, como les digo, está en íntima relación con su función. Entonces, fíjense que el vaso recibe sangre desde la arteria esplénica y, como nos dice acá, de alguna manera en realidad va pasando ya a las arterias más chicas, las arterias de distribución, y luego a los capilares, en donde aparentemente hay ahí termina como abierto, hay un sinusoide se llama, es decir, hay una cierta estructura, pero es muy laxa, que permite la salida de los elementos formes de la sangre hacia el estroma del vaso. Pero después esa sangre sigue circulando y es recolectada por las vénulas, que van a formar las venas para generar finalmente la vena esplénica, que es la que drena la sangre del vaso. De esta manera, en esta zona de la pulpa roja queda mucha sangre que enlentece su circulación y en cierta forma el vaso funciona como un reservorio de sangre. Cuando se necesita más sangre, el vaso incluso va a aumentar su flujo, su irrigación, y esto aumenta la velocidad de salida de los glóbulos rojos que hay contenidos acá, es decir, aumenta la cantidad de sangre en circulación. Y acá queda como un poco más enlentecida, bueno, y también tiene que ver mucho con su función en cuanto a la pulpa roja. O sea, por eso nos dice que los hematíes van a quedar confinados parcial o totalmente a la pulpa roja. Las células entonces van abandonando entonces el vaso a través de la vena esplénica. Y una cosa importante entonces, que al quedar acá en esta zona los glóbulos rojos y las plaquetas también, acá dice son sometidas a la acción de la célula fagocítica, es decir, acá se establece como un control de calidad. Vieron, como les decíamos entonces, estas fibras reticulares establecen una red por la cual tienen que irse deslizando los eritrocitos. Recuerden que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días y decimos son células terminales, son células que ya van cumpliendo una función y como no tienen núcleo, no pueden seguir generando o sintetizando proteínas nuevas, etcétera, sino que con el set de lo que tienen de proteínas, enzimas y reservas metabólicas es con lo que se tienen que mantener. Por eso el eritrocito utiliza como fuente de energía únicamente la glucosa, porque el resto de enzimas para metabolizar otros sustratos energéticos no los tienen, no puede hacer tampoco el ciclo de Krebs, por ejemplo. Solo funciona a través de la glucólisis. Entonces, ese eritrocito, cuando ya se va envejeciendo, va perdiendo esa capacidad metabólica que tiene y va perdiendo entonces la flexibilidad y la capacidad de su citoesqueleto de adaptarse a los cambios para circular a través de distintos, de los capilares sanguíneos,
o los vasos donde se someten a mucha deformación. Entonces cuando se van poniendo más viejos van perdiendo esa capacidad de deformación, y es acá en el vaso donde, al no poder atravesar las fibras reticulares y retornar entonces a los senos venosos, pueden quedar atrapados entre esas fibras reticulares o incluso entre los agujeros que quedan en las vénulas, y de esta manera, si no pasan ese control o quedan atrapados, son detectados por los macrófagos, y estos macrófagos eliminarlos de la circulación. Veíamos, acuérdense que la destrucción de los glóbulos rojos ocurre fundamentalmente en el vaso de los glóbulos rojos envejecidos. Entonces de esta manera el vaso funciona como un control de calidad para esos glóbulos rojos y también para las plaquetas envejecidas, que también son células o pedacitos de células terminales. Acá estamos viendo entonces el hilio donde penetra la arteria esplénica, donde sale la vena esplénica, la impresión gástrica, la marca que queda de donde se apoya el estómago, la marca donde se apoya el riñón y donde se apoya el colon. Y acá vemos entonces que la arteria esplénica se va dividiendo en acá la zona arterial está rodeada por la pulpa blanca, pero luego se transforma en una arteria central, y esas arterias centrales ya van quedando rodeadas de pulpa roja. Luego vienen los cordones esplénicos, los sinusoides esplénicos, que son los que van a recoger la sangre que se salió o que hay entre esta unión entre arteria, entre capilares y las vénulas, generando estos sinusoides venosos. Y acá en el medio vemos que tenemos los cordones esplénicos, que es por donde circulan los elementos formes de la sangre hasta llegar al sinusoide venoso para ser recogidas en la vena esplénica. Acá tenemos entonces pulpa blanca rodeando una arteria central y pulpa roja, y acá estamos detectando las trabéculas. Este es un corte, una tinción histológica de un corte de vaso. Entonces de esta manera el vaso va cumpliendo sus funciones. Una de las funciones entonces tiene varias funciones. Por un lado, en la pulpa blanca genera o permite la maduración de los linfocitos B. Por eso les digo que se lo reconoce como, en algunos autores lo reconocen como un órgano linfoide primario. Y además es un sitio donde las células T y B en la pulpa blanca van a llevar su respuesta inmunitaria, y los macrófagos también van a participar en la fagocitosis. Esto ocurre generalmente de células que vienen de la circulación sanguínea. Vamos a ver que los ganglios linfáticos, por ejemplo, permiten las respuestas inmunes de sustancias extrañas que vienen a través de la linfa. En cambio acá en el vaso se ocurren respuestas inmunes de sustancias o compuestos o bacterias y virus que vienen o que llegan a través de la circulación sanguínea. Entonces la pulpa blanca tiene función fundamentalmente inmune, y la pulpa roja tiene una función de control de calidad de los glóbulos rojos. Entonces por eso dice que tiene un papel importante en el metabolismo del hierro y de los glóbulos rojos, porque acá se eliminan los glóbulos viejos, los glóbulos rojos viejos y rotos, y se almacena hemoglobina, se retira el hierro de la hemoglobina, porque al romperse los macrófagos entonces liberan el hierro, almacenan hierro y lo van a mandar a los tejidos que lo van a utilizar, como es la médula ósea roja. Y además permite el almacenamiento de sangre, de glóbulos rojos y de plaquetas. Y en la vida fetal también es un órgano hematopoyético, es decir, durante el desarrollo fetal el vaso funciona como la médula ósea roja, es decir, participa en la síntesis o en la generación de las células de la sangre. Vamos a ver ahora el tema de los ganglios linfáticos, que es otro de los tejidos linfáticos o linfoides que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Y vamos a ver que estos ganglios linfáticos se distribuyen en todo en nuestro cuerpo. Acá estamos viendo en la parte del tronco, de los miembros superiores, y acá vemos algunos de los miembros inferiores, y son estas estructuras pequeñas que pueden ser tener entre 1 y hasta 2 milímetros y medio, con forma, se dice, reniforme o de poroto, como vemos así, esta formita
con una parte convexa y una parte cóncava, con un hilio, pero que acá no vemos, bueno, acá entra una arteria y una vena, pero también lo que salen son los distintos los vasos linfáticos, o sea, los ganglios linfáticos se encuentran a lo largo de todas las vías linfáticas, de los vasos linfáticos, o sea, entre las vías linfáticas vamos a encontrar que existen los ganglios linfáticos y hay alrededor de 600 ganglios distribuidos en todo nuestro cuerpo, y vamos a ver que están tanto en superficie, como podemos llegar incluso a ver acá en el cuello o en el codo o detrás de nuestras rodillas, esto es lo que se llaman los popliteos, y otros son profundos, como vemos esto acá, que van siguiendo las arterias, la aorta abdominal o las venas que ascienden. Entonces ahí en esos casos son profundos, y en algunos casos incluso cuando se inflaman los podemos llegar a palpar. También se presentan agrupados, como vemos acá. Tenemos yo les mencionaba los ganglios popliteos, que acá como no tenemos la parte de los miembros inferiores, acá estamos viendo la altura de las rodillas. Esos ganglios que están ubicados, se los llama los ganglios popliteos, que son varios, más o menos 4 o 5 ganglios popliteos. Luego tenemos los ganglios inguinales, ubicados en la zona de la ingle, fundamentalmente estos de acá. Los ilíacos, los que van localizados alrededor de la arteria ilíaca externa, que acá estamos viendo que está bien la vena, pero por detrás está la arteria. Y estos ganglios son los ganglios ilíacos. Tenemos los inguinales más hacia afuera. Luego tenemos los ganglios pélvicos, que están en esta zona superior, seguido de los abdominales, que también transcurren alrededor de la arteria, la aorta y la vena, principales que están ascendiendo, llevando la sangre hacia el corazón, y los torácicos, que están presentes también en la región toda del tórax. Luego tenemos los axilares, que van a estar ahí en esta zona, que también suelen a veces inflamarse y se pueden palpar, y los cervicales, que están ubicados alrededor del cuello, bueno, y a los costados de la cara. Esto es lo que decimos muchas veces: si se inflaman y nos tocamos por debajo de la mandíbula, podemos llegar a palpar esas masas, o a veces también en la región de las axilas, o en las mujeres en la mama, o en los hombres también pueden llegar a ocurrir. Entonces en esas zonas es donde podemos llegar a detectar estos ganglios, que por supuesto se inflaman cuando están combatiendo una infección en esos casos, porque también tienen función, como les decía, durante la defensa, los mecanismos de inmunidad. Entonces, ¿cómo están formados los ganglios? Vamos a ver que, como todos los otros órganos linfoides, tiene una cápsula de tejido conectivo denso, y esa cápsula envía prolongaciones hacia adentro del ganglio, y eso se lo llama los septos o tabiques. Entonces, estos tabiques, junto con las fibras reticulares, similar a lo que pasa en el bazo, van a formar todo lo que se llama el parénquima de este órgano, que es el ganglio linfático, sobre el cual se van a asentar los linfocitos, y en ese parénquima también colaboran los monocitos, o los macrófagos, perdón. Entonces, fíjense que tenemos vasos linfáticos que ingresan, que eso pueden ser varios. Acá incluso fíjense la dirección de las válvulas, o sea que estos son vasos linfáticos que ingresan, se los llama aferentes, y los que salen se los llama vasos linfáticos eferentes. También tenemos arterias y venas que van a entrar, que van a nutrir el tejido desde ya, porque requieren de esa nutrición. Y entonces, en este caso, la linfa va a circular desde los vasos linfáticos aferentes, atravesando todas las regiones del ganglio linfático. Tiene una zona más externa, que se lo llama la corteza, y una zona interna llamada la médula. Es decir, que la linfa atraviesa desde su punto de ingreso la corteza, luego va hasta la médula y continúa su camino a través de los vasos linfáticos eferentes del ganglio linfático. De esta manera, recordemos, entonces la linfa va desde el punto en que se recolecta, pasando por los distintos, no va a pasar por todos, pero pasa por varios ganglios linfáticos hasta que vuelve la circulación en la vena
cava superior. Entonces por eso se dice que son verdaderas estaciones de paso. Entonces acá entran vasos linfáticos, salen vasos linfáticos, y los linfocitos van atravesando estas distintas regiones. Entonces, dentro del ganglio linfático podemos ver células B, que si reconocen su antígeno o la molécula o la fracción de célula para la cual están programadas a responder, se pueden transformar en un plasmocito. O sea, las células B se transforman en plasmocitos que secretan anticuerpos, ya vamos a ver, en células T, que se pueden activar también, células dendríticas y en macrófagos. Acá vamos a ver un poco más la estructura. Entonces, del ganglio linfático, con sus vasos aferentes, linfáticos aferentes y linfáticos eferentes, puede haber más de uno. También nuevamente fíjense la dirección de las válvulas, es decir que el sentido de circulación de la linfa es desde la entrada, transcurre a través de la corteza hasta la médula y de la médula pasa a los linfáticos eferentes y continúa su viaje esa linfa. En el estroma del ganglio linfático podemos encontrar linfocitos B, células plasmáticas, o sea que son las células que secretan anticuerpos, que son linfocitos B transformados, células T, células dendríticas, que son un tipo de células que se encargan de procesar antígenos, y los macrófagos. Entonces estos 5 tipos celulares se encuentran en la corteza y la médula de los ganglios linfáticos. Entonces los ganglios linfáticos, ya habíamos dicho que son tejidos linfoides secundarios, es decir, son los sitios en donde se van a producir las reacciones inmunológicas. Muchos de los antígenos, de las bacterias, los virus que ingresan a nuestro organismo y quedan en el líquido intersticial, van a entrar en la circulación linfática y a través de la circulación linfática llegar a un ganglio linfático en donde se va a producir la reacción inmune. Bien, entonces, esa es un poco la función del ganglio linfático. La linfa atraviesa el ganglio linfático y en esas fibras reticulares van quedando atrapadas esas sustancias extrañas en los espacios que van quedando entre las células. Por un lado van a actuar los macrófagos destruyendo estas sustancias extrañas y además hay un íntimo contacto entre los linfocitos, esas sustancias extrañas, los macrófagos. Entonces de esta manera los distintos antígenos van siendo presentados a los linfocitos y los linfocitos, si reconocen ese antígeno, se van a activar de manera específica. Ahora ya vamos a ver los tipos de inmunidad. Si los reconocen, entonces se van a activar y de esta manera pueden generar linfocitos T o linfocitos B o plasmocitos o células plasmáticas, los distintos efectores de la respuesta inmune. Linfocitos T activados o linfocitos B activados, que se los llama también plasmocitos o células plasmáticas. Entonces por eso digo que la función de los ganglios linfáticos es la de generar respuestas inmunes, presentación de los antígenos a las distintas poblaciones de linfocitos. Por último, el último de los órganos, o en este caso no serían de los tejidos linfoides, son los nódulos linfáticos. Decimos que no son órganos porque no están rodeadas por cápsulas, son masas ovoides con cierta forma de tejido linfático que son muy abundantes en las mucosas que están en el tubo digestivo. O sea, en el tubo digestivo se concentra, se dice, la mayor cantidad de tejido linfoide de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque en el tubo digestivo donde se producen un montón de reacciones químicas y además de absorción de nutrientes. Y recuerden que aparte en el tubo digestivo convive con nuestra microbiota, es decir, con esas bacterias y virus que deben ser buenos para nuestro organismo, que nos generan respuestas inmunes, pero también pueden crecer bacterias que sean malas y atacar a nuestras células del intestino y penetrar a nuestra circulación. Por lo tanto, por eso en esa zona donde hay tanto trabajo o convivencia con microorganismos, es que se concentran gran parte de nuestro sistema inmune, de las células del sistema inmune, como son los linfocitos. Entonces, recuerden, va a estar en el tubo digestivo, en las vías urinarias, donde también pueden tener acceso, ¿no? Sobre todo la uretra, que es el tubito que sale por la que sale la orina,
tanto en hombres como en mujeres. Bueno, esas zonas también tienen mucha presencia de estos nódulos linfáticos en los conductos del aparato reproductor y también en las vías aéreas, donde podemos tener inflamación de las vías aéreas superiores, una rinitis, una faringitis, una laringitis, o una bronquitis de los bronquios, etc. Entonces, en esas zonas es también, como hay bastante contacto de nuestras mucosas con el aire, y el aire que puede traer sustancias extrañas, compuestos extraños, es donde también se van a encontrar una gran cantidad de los nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos, dicen muchos, son pequeños y solitarios, es decir, son pequeños acúmulos de linfocitos en ese tejido, y otros forman aglomerados mucho más grandes en algunas partes específicas del cuerpo. Entre ellos tenemos los folículos linfáticos, o sea, son agrupaciones de linfocitos en el conducto intestinal. Esta en una zona del intestino delgado que se llama el ilion, lo vamos a ver en las próximas clases, que se agrupan en nódulos, lo que se los llama las placas de Peyer. O sea, esas placas de Peyer son agrupaciones de células linfáticas, pero que no están rodeadas por ninguna cápsula. O sea, no es como una subdivisión dentro de las capas del ilion, del tejido del ilion. El apéndice es una estructura que se genera al inicio del intestino grueso, y en ese apéndice se encuentran muchos nódulos linfáticos que van a revestir esa pared de esta parte del órgano, de la pared apendicular, y que cuando se inflaman, cuando hay alguna infección en esa zona, se genera una apendicitis, que ya todos habremos escuchado hablar. Y otra zona que está presente entonces también son las amígdalas. Las amígdalas que son también, se las llama las tónsilas, y están ubicadas en la cavidad orofaringea de la boca y de la faringe, y también en la nasofaringe, porque son 5 y tienen como una forma de anillo en la unión de la cavidad vocal, la cavidad nasal y la garganta. Es decir, de acá por detrás viene, ¿sí?, la nasofaringe, la orofaringe, y luego continúa la laringofaringe. Entonces, en esa zona vamos a tener ubicadas las amígdalas, que en realidad son 5 amígdalas. Las que más conocemos son las amígdalas palatinas, que es las que podemos ver acá, que a veces se inflaman e incluso pueden llegar a complicar el paso del alimento a través de la faringe. Cuando deglutimos, o en los chicos estas se suelen inflamar mucho, incluso cuando pasa el alimento pueden raspar, entonces por eso se tornan tan dolorosas. Esas se las llama las amígdalas palatinas, las que están en el paladar, y están en la parte posterior de la boca, y estas son las que a veces cuando se hace una amigdalectomía, una remoción quirúrgica de las amígdalas, antiguamente se utilizaba mucho remover las amígdalas cuando estaban muy inflamadas por tiempos largos, y se les hacía una operación. Entonces, ahí cuando uno decía me operaron de amígdalas, le sacaban esta parte de las amígdalas, es decir, este tejido linfoide que estaba en las amígdalas. Bueno, están ubicadas, como decimos, en esta posición estratégica. ¿Para qué? Para responder o generar respuestas inmunes cuando entran sustancias extrañas que son inhaladas o que podemos también ingerir y quedar en esta parte de nuestro cuerpo. Por otro lado tenemos amígdalas faringeas que están más por detrás y hacia arriba, que se las llama las adenoides. Y estas están ubicadas, es una única, ubicada en la parte superior de la faringe. No lo vemos, pero son esas que a veces uno dice tenemos adenoides, que son como decimos carnes crecidas dentro de la nariz, y que a veces complican un poco el habla o la respiración, y a uno le puede hablar un poquito más gangoso, y decimos, no, es que tiene adenoides, bueno, y lo operan de adenoides, bueno, también a veces pueden retirar esta parte de las amígdalas faringeas. Y después tenemos las amígdalas linguales, que están en la base de la lengua, en la parte de atrás, y también a veces son extirpadas durante la amigdalectomía, la remoción de las amígdalas. Bien, entonces esos son los tejidos, y a veces incluso estos tejidos, sobre todo los que están acá, los que están asociados a las mucosas, se los llama los tejidos linfáticos asociados o linfoides asociados a mucosas, o MALT, los MALT, que por ahí puede
salir en el libro, pero bueno, en muchos lugares se los llama de esa manera, muchos textos. Bien, vamos a ver entonces que ahora para que nuestro organismo mantenga la homeostasis normal, el desarrollo, ¿no? O sea, las funciones que normalmente desarrollamos, implica que nuestro organismo esté en una constante exposición a agentes nocivos, sustancias extrañas, bacterias, virus, hongos, parásitos que quieren invadir nuestro cuerpo y bueno, encontrar condiciones de vida que pueden alterar nuestra homeostasis. Es decir, que la homeostasis, para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, eso implica estar en constante batalla contra estos agentes nocivos, sustancias que pueden llegar a alterar la homeostasis y, bueno, y generar una enfermedad. Entonces, esos procesos por los cuales nuestro organismo se defiende o evita el avance de estas sustancias y que mantengamos la homeostasis, se lo llama la inmunidad. Y esa inmunidad son los mecanismos de defensa que nos protegen de estas invasiones de las bacterias, de los virus, de los microbios, también de parásitos y de sustancias extrañas que podrían llegar a entrar en nuestro cuerpo en los espacios de los tejidos, en los espacios ísticos, lo que llamamos, ¿sí? Y eso puede ocurrir, ya decimos mucho, sobre todo a nivel del sistema respiratorio, del sistema digestivo, sistema urinario, sistema reproductor y de la piel también. Entonces, existen dos mecanismos básicos de inmunidad. Uno se lo llama la inmunidad innata o inespecífica, ya que es una inmunidad general que ataca o no reconoce nada específicamente, sino que nos defiende de cosas en general, hacia grandes rasgos. Y después tenemos la segunda, que es la inmunidad adaptativa o la respuesta inmunitaria. Entonces, esas son las dos grandes divisiones que existen. O sea, una es la inmunidad innata, la inmunidad que ya existe, que traemos desde el momento en el que nacemos, que como decimos es inespecífica. ¿Por qué? Porque está presente cuando nacemos, también está presente o persiste toda la vida. Son respuestas rápidas que nuestro cuerpo tiene para impedir el avance de estos microbios, microorganismos. Es inespecífica, no es que distingue un patógeno del otro, no distingue un virus, de una bacteria, de un cuerpo extraño, de un parásito, y además no tiene memoria, es decir, no recuerda qué patógeno estuvo atacándonos. A diferencia de la inmunidad adaptativa o la respuesta inmune, que son mecanismos de defensa contra un patógeno específico. Es decir, ahí es cuando nuestro organismo recuerda qué patógeno al que estuvo expuesto, qué microorganismo, qué microbio, qué bacteria, qué virus que logró entrar en nuestro cuerpo, y de esta manera es específica, es decir, logra adaptarse o ajustarse a un mecanismo en cuestión de manera tal que genera memoria. Es decir, que si hay una nueva reinfección va a ser mucho más rápida y nos va a proteger casi algunas veces de por vida, pero es más lenta, tarda un poquito más, tarda unos días, a veces horas o días en generarse, en reaccionar, y además participan en esta fundamentalmente los linfocitos. O sea, en la inmunidad innata vamos a ver que hay varios compuestos y varias barreras, pero en la inmunidad adaptativa acá generan casi exclusivamente los linfocitos. Entonces, habiendo la inmunidad innata, vemos que tenemos una primera línea de defensa, que es la piel y las membranas mucosas, es decir, son las membranas que cuando están intactas impiden el ingreso de microorganismos a nuestro cuerpo, a nuestro medio interno, a esos tejidos, a los tejidos o al líquido extracelular. Entonces, esas son las primeras líneas de defensa que son muy efectivas, ya que la mayoría de las veces con las mucosas, que vendría a ser el epitelio del intestino, de la faringe, de la nariz, de la nasal, de la laringe, de los bronquios, del esófago, etc. Estos epitelios, así como nuestra piel, evitan el ingreso de estos microorganismos. Pero si no tenemos una segunda línea de defensa, en caso de que logren superar estas barreras, se genera un segundo mecanismo de defensa, que entre ellos vemos está la inflamación.
no es que queremos ver todos en detalle, pero por ejemplo, bueno, acá tenemos las líneas de defensa, la piel y las mucosas, tenemos la epidermis, en la piel, las mucosas que están en nuestros, como les digo, en los tejidos o los epitelios que recubren los distintos órganos expuestos a la parte interna. Tenemos el moco también, los pelos de, por ejemplo, la nariz, los cilios que van movilizando el moco, el aparato lagrimal, la saliva, la orina e incluso los reflejos de vómito y defecación ayudan a que nosotros eliminemos microorganismos que están en el cuerpo. Estos son factores físicos, pero también tenemos factores químicos como decimos el sebo, o la grasa, que genera un recubrimiento graso sobre la piel, y algunas enzimas como la lisozima, que es secretada con la transpiración, en el sudor, en las lágrimas y en la saliva, y ayuda a romper, o sea, es una enzima que destruye algunas de las paredes bacterianas. El jugo gástrico, por otro lado, también al tener un pH muy ácido, destruye la mayor parte de los microorganismos que llegan al estómago, y las secreciones vaginales, que también tienen un pH levemente ácido, lo cual hace que las bacterias no puedan desarrollarse adecuadamente y lleva a que se eliminen esos microorganismos en la vagina, que no genere una infección en los órganos en los órganos sexuales o en los órganos femeninos. Y la segunda línea de defensa, ¿sí? Cuando decimos logran superar estas barreras, son las defensas internas. Por un lado tenemos que se pueden secretar sustancias antimicrobianas como el interferón, que habrán escuchado hablar ahora con el tema del COVID, del coronavirus. Algunos de los tratamientos son con interferones. Estas son son sustancias que secretan las células de cuando hay alguna infección viral, las células huésped, las que no han sido infectadas, para evitar las infecciones por virus fundamentalmente. Unas moléculas que se llaman el sistema del complemento, que también es similar a las de la coagulación. Es un sistema que funciona a través de cascadas de activación, en donde una proteína, cuando se activa, empieza a activar varias de la siguiente línea en la cascada, y así sucesivamente. Y cuando se activan estas sustancias, pueden reconocer microorganismos, unirse a los microorganismos e inducir la ruptura de la célula, la citólisis de microorganismos, o adherirse a los microorganismos, aunque no haya citólisis, pero promover la fagocitosis, es decir, que puedan ser reconocidos por los macrófagos en un proceso que se llama la opsonización. Es decir, es como que marcamos esa bacteria con esta molécula del sistema del complemento para que pueda ser reconocida más fácilmente por los macrófagos y de esta manera eliminarla. Otra forma es las proteínas fijadoras de hierro, es decir, pueden aumentar los niveles de proteínas que fijan el hierro, por ejemplo la transferrina o la ferritina, que son, se dice, moléculas que aumentan en el suero de la sangre cuando hay infecciones. Incluso la ferritina es una proteína aumentada, se ha visto por ejemplo en las infecciones por coronavirus. Y después también se pueden sintetizar proteínas antimicrobianas que van a generar el reclutamiento o la activación de células dendríticas, que son macrófagos, y de los mastocitos, para permitir la presencia o el llamado de células inmunitarias a ese lugar. Recuerden que los mastocitos influyen sobre la permeabilidad de los capilares y además son sustancias quimiotácticas, es decir, permiten que otras sean reconocidas por otros miembros del sistema inmune y acudan a esa zona donde hay algún problema con algún microorganismo. Otras de la segunda línea de defensa es la presencia de células llamadas natural killer o NK, o asesinas naturales, que se encargan de eliminar células infectadas. Es decir, por ahí, bueno, ustedes no lo saben, pero los virus no son organismos que lo podemos reconocer como algo vivo,
ya que ellos no pueden autorreplicarse, es decir, no pueden generar descendencia por sí mismas. Necesitan infectar una célula, ingresar en la célula y utilizan la maquinaria de las células para generar copias de su propio virus y luego destruyen esa célula, o sea, se propagan a otra célula a través de la ruptura celular. Cuando son infectadas, bueno, los natural killers son células capaces de reconocer las células infectadas y eliminarlas. Y para eso liberan gránulos de sustancia que contienen granzimas y perforinas, que son proteínas que pueden generar poros en la membrana de la célula infectada y estas granzimas destruir las paredes de las, incluso si hay alguna bacteria intracelular que esté en esa célula. Y de esta manera destruir la célula infectada, con lo cual también luego favorecen que los fagocitos o los macrófagos puedan destruir esos microorganismos que han sido liberados por las células. Es decir, muchos microorganismos se esconden del sistema inmune ingresando dentro de las células de nuestro organismo. Pero estas células natural killer son capaces de darse cuenta que esa célula está infectada y romper la célula infectada, generando también una respuesta de los macrófagos ingiriendo esos microorganismos que estén en la célula que habían infectado. Bueno, otro de las líneas de defensa son los fagocitos, que van a ingerir las partículas extrañas, ya sea restos de bacterias o virus o alguna otra partícula pequeña. La inflamación es un mecanismo en el cual tenemos ese enrojecimiento, esa extravasación de líquido y la llegada o el estancamiento de la sangre en esa zona, el dolor, rubor, calor, que se produce enrojecimiento, una zona como una pequeña febrícula en la zona, y esa inflamación, extravasación de líquido, lo que hace es limitar y destruir los microorganismos que quieren invadir nuestro organismo. O sea, la función de la inflamación siempre es tratar de limitar la invasión de esos microorganismos a un determinado punto, esperando ¿para qué? Para que lleguen luego las células del sistema inmune y actúen sobre esos microorganismos para eliminarlos. Otro mecanismo de defensa es la fiebre, que se produce también en presencia de los interferones y muchas veces la fiebre en realidad es un mecanismo benéfico para nuestro organismo, ya que al elevarse la temperatura genera que muchos de los microorganismos se les inhiba su crecimiento. O sea, los microorganismos tienen quizás una temperatura óptima de crecimiento a 36-37 grados, y por eso ya al elevar 1 o 2 grados la temperatura corporal limita el crecimiento de algunas bacterias. Entonces, y además acelera los procesos, las reacciones químicas que ayudan a reparar un determinado tejido. Por eso son mecanismos beneficiosos para mantener la homeostasis aun cuando haya sido rota por algún microorganismo. Y estas son entonces las líneas de defensa de la inmunidad innata, la inmunidad que siempre está presente, desde que nacemos, y en la cual no hay un reconocimiento específico de patógenos, sino que es una inmunidad que ataca cualquier cosa que haya ingresado a nuestro organismo sin que haya una discriminación si es un virus, una bacteria o una sustancia extraña. Bien, el segundo tipo de inmunidad que vemos era la inmunidad adaptativa, que como vemos ocurre durante el tiempo de vida de un individuo, es decir, en algún momento de la vida de un individuo. Es específica, como decimos acá, es específica de un antígeno en particular. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que son los antígenos, y compromete entonces siempre la producción de células específicas para ese antígeno o de anticuerpos. Los anticuerpos ya vimos que son proteínas de las inmunoglobulinas. Actúan, por eso son específicas sobre un patógeno en particular, nos garantiza la protección a largo plazo y además posee memoria, que está mediada por linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Vamos a ver qué es un antígeno.
es cualquier sustrato, cualquier estructura que puede ser proteica, lipídica, lipoproteica o glucoproteica o glucolipídica, es decir, tener glúcidos y lípidos. O sea, es una combinación de moléculas generalmente grandes, de macromoléculas, que pueden ser los microorganismos. Algunos alimentos también lo pueden contener, como por ejemplo la proteína del gluten, del trigo. Fármacos, algunos medicamentos también generan respuestas inmunes. El polen de las plantas, de las flores, o tejidos, que por ahí a veces hablamos de tejido cuando por ejemplo hablamos de un trasplante o una transfusión de sangre, que el sistema inmunitario va a reconocer como extraño o que no pertenece a su propio organismo. Entonces el antígeno viene de que estimula la producción de anticuerpos, de sustancias, de esas inmunoglobulinas que se unen de manera específica, lo reconocen y tratan de bloquearlo. O sea, un antígeno es todo aquello que genera una respuesta inmune, que como decimos tradicionalmente, primero se identificó que había una respuesta de anticuerpos y luego se vio que también que hay respuestas celulares de la inmunidad adaptativa. O sea, por eso genera la producción de anticuerpos y células T específicas que van a reaccionar contra ese antígeno. Hay mucha cantidad de antígenos, incluso fíjense que este antígeno puede tener distintas partes que generan respuesta inmune, generan la respuesta o son reconocidos por los anticuerpos o las células T específicas. Cada parte de este antígeno que es reconocido específicamente se lo llama epitopo, este que vemos acá. Entonces cada una de estas formas geométricas, el triángulo, el cuadrado, el círculo, es un epitopo distinto que está presente sobre la superficie del antígeno. Entonces este epitopo va a generar una generación de un anticuerpo específico contra él, este cuadrado una generación de un anticuerpo específico para él y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta que la inmunidad adaptativa incluye tanto anticuerpos como células T específicas contra un determinado antígeno, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, el sistema inmunitario es un sistema compuesto por las células y los tejidos que llevan a cabo las respuestas inmunes. Vieron que dentro de los tejidos ya vimos cuáles son los tejidos del sistema inmunitario. Y las células que participan del sistema inmunitario son fundamentalmente los linfocitos B y los linfocitos T. Y acá tenemos un concepto que se lo denomina la autotolerancia, en la cual nos dice que las células del sistema inmune reconocen sus propios tejidos y compuestos químicos y por lo tanto no los van a atacar. Entonces, cuando hay fallas en este reconocimiento de qué es propio y qué no es propio, es decir, de los antígenos propios y de los antígenos extraños, es decir, cuando falla ese reconocimiento, cuando empieza a reconocer como antígeno algo, una proteína que es propia, entonces ahí empieza a haber un ataque autoinmunitario. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1 y en muchas enfermedades autoinmunes, donde por ejemplo las enfermedades que atacan a la tiroides, hay anticuerpos contra la tiroides, hay enfermedades musculares donde tenemos anticuerpos contra nuestras propias proteínas del músculo, contra proteínas de la tiroides, contra proteínas del páncreas. Entonces eso lleva a destrucción del tejido y bueno, y las fallas y las enfermedades en definitiva. Pero eso es una falla del sistema inmunitario, pero generalmente el sistema inmune tiene, se los dice, autotolerancia, es decir, permite la presencia, o no ataca aquellos antígenos que son propios de nuestro organismo, es decir, moléculas que son capaces de generar una respuesta inmune si se lo pusiéramos a otra especie, a otro animal o a otra persona incluso, pero que en nosotros no genera respuesta inmune, por eso tiene autotolerancia. La inmunidad adaptativa, existen dos tipos de respuesta inmune, que se los dice la respuesta humoral y la respuesta celular. Acá tenemos una inmunidad humoral que está mediada o dependiente de linfocitos B, mientras que la inmunidad celular es dependiente de linfocitos T. Los linfocitos B, cuando se encuentran con un antígeno, se van a transformar en células plasmáticas o células que producen anticuerpos, los plasmocitos. Este tipo de inmunidad, la inmunidad humoral, es efectiva contra antígenos que están disueltos en los fluidos corporales y contra patógenos extracelulares, es decir, fundamentalmente bacterias que están creciendo por fuera en el tejido, en los tejidos, no dentro de las células,
y que no atacan el interior celular. En cambio, la respuesta celular es mediada por linfocitos T, donde vamos a ver que hay dos tipos de linfocitos, los que se llaman los T colaboradores o helper, más bien se los llama, TH, y los citotóxicos. Estos son una respuesta que ataca células extrañas o que tienen algún antígeno, es decir, los que son atacadas por parásitos intracelulares, que pueden ser virus, que siempre van a vivir casi siempre dentro de las células, bacterias, que también se pueden multiplicar dentro de las células. No todas las bacterias crecen fuera de las células, algunas son intracelulares. Hongos, hay otros hongos y parásitos que también crecen dentro de las células. Entonces, cuando una célula es infectada por un parásito intracelular, que puede ser un parásito propiamente dicho, un virus, una bacteria o un hongo, entonces ahí se activa la inmunidad celular, donde el linfocito T es el responsable y va a atacar a esa célula específicamente. Un patógeno específico puede estimular una o ambas respuestas inmunitarias, dependiendo, ¿sí? Si el patógeno es intracelular, bueno, puede desencadenar tanto la celular como la humoral, y a la inversa, una humoral mediada por linfocitos B también puede llegar a generar una respuesta de tipo de inmunidad celular. Eso va a depender del tipo de patógeno y de cómo se presente ese patógeno. Bien, ¿dónde es que maduran los linfocitos B y T? Hemos dicho que los linfocitos B y T son producidos en la médula ósea roja de los huesos que tienen médula ósea roja. Pero estos que salen de la médula ósea son inmunológicamente incompetentes, es decir, no son capaces de llevar una respuesta inmune. Con respecto a los linfocitos T, entonces se dice que de la médula ósea salen los linfocitos pre-T, que van a migrar hacia el timo, en donde se van a volver inmunológicamente competentes, donde adquieren su competencia, donde maduran. Y eso ocurre en el timo. Van a llegar a través de la circulación sanguínea, acá se van a multiplicar. Por eso en estos órganos, por ejemplo, se observa la gran presencia de linfocitos, sobre todo de tipo T. La gran mayoría de ellos van a morir por apoptosis. Acá se genera una selección, donde si el linfocito reconoce algo propio es eliminado, y aquellos que no reconocen los tejidos propios son los que ahora ya adquieren la competencia y se transforman en células T maduras, que van a migrar hacia los otros órganos linfáticos, o sea, van a colonizar los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos que habíamos visto, o el vaso. Y estos linfocitos T pueden llegar a vivir muchos años, donde tienen esa función de vigilancia, se dice, inmunológica dentro de nuestro cuerpo. Con respecto a los linfocitos B, estos linfocitos se cree que la gran mayoría madura en la médula ósea, generando linfocitos B maduros, que acuérdense que son los productores que se van a transformar en células productoras de anticuerpos cuando encuentren un antígeno. Pero entonces esa célula B que es competente la puede adquirir en la médula ósea roja o también en el vaso. Muchos pasan por el vaso, donde van a adquirir la competencia necesaria, es decir, la capacidad de generar una respuesta inmune, y de ahí luego pasan, al igual que los linfocitos T, a los demás órganos linfáticos, a los ganglios linfáticos fundamentalmente, al vaso también, y a los nódulos linfáticos, en donde van a generar, cuando se encuentren con antígeno, una respuesta inmune. Entonces, de esta manera mantienen esa población celular en todo el organismo, donde también generan esa vigilancia inmunológica de todos los tejidos. Bien, ¿qué tiene que pasar? Cuando hablamos de maduración de las células B y T, tenemos que ver que estas células van a comenzar a expresar en su superficie celular, cuando pasan por el timo o en la médula ósea roja o en el vaso para los linfocitos B, receptores de antígenos. Entonces en su membrana celular expresan receptores antigénicos que son capaces de reconocer un antígeno en particular. Y con respecto a los linfocitos T, vamos a ver que aparte de sus receptores antigénicos, acá esto está representado de esta forma, que
son inmunoglobulinas y estas son células capaces de reconocer, vamos a ver ya qué tipo de receptores, cómo viene el antígeno. Los linfocitos T a su vez expresan otra proteína de manera diferencial. Por eso también se va a distinguir dos poblaciones de células T maduras. Las que son CD8 positivas, que es una molécula que se los llama CD8, las proteínas CD8 que están insertas en su membrana celular y colaboran con estos receptores en la detección del antígeno. Estas células T que tienen la proteína CD8 son las células T citotóxicas. Estas son las células que efectivamente pueden atacar una célula infectada. En cambio, las que presentan la proteína CD4, y se dice que son linfocitos T CD4 positivos, son las células T helper o células T colaboradoras también llamadas, que vemos que tienen una sola de estas ramitas de la proteína CD4 que colabora con el reconocimiento del antígeno. Es decir, para reconocer un antígeno, los linfocitos T necesitan de estas proteínas, la CD4 o la CD8. Si tiene la CD4, se lo denomina un linfocito T helper, no es el que, o ayudador, colaborador, que ayuda a la célula T CD8 positiva o citotóxica a generar la respuesta inmune y también ayuda a la célula B a reconocer su antígeno. Es decir, necesita la participación del linfocito T CD4 positivo o el colaborador para que finalmente se produzca una reacción inmune tanto del linfocito T como del linfocito B. Entonces, estas proteínas, o sea, los linfocitos T presentan en su superficie celular receptores de antígenos y que pueden reconocer los antígenos específicamente, y además las proteínas accesorias a los linfocitos T, que son los CD4 y los CD8. Entonces, de esta manera vamos a ver que los linfocitos B pueden reconocer específicamente antígenos que anden dando vueltas, o sea, como por ejemplo una bacteria, el antígeno de una bacteria, pero los linfocitos T no pueden hacer eso, necesitan que el antígeno haya sido procesado por alguna célula del organismo. Es decir, no reconoce un antígeno o una bacteria que tenga el antígeno y ande dando vueltas, sino que ese antígeno de esa bacteria tiene que ser procesado y presentado al linfocito T de una determinada manera, que ya la vamos a ver. De ahí lo que sí tenemos que ver y que nos indica esto, y un concepto importante, es que cuando ya sea el linfocito T CD8 positivo, el citotóxico, el colaborador o el linfocito B reconocen un antígeno, se genera una expansión clonal. Es decir, este linfocito T, cada uno de ellos va a reconocer un antígeno específico. Cuando reconocen el antígeno específico que tienen que reconocer, se genera una expansión clonal. Es decir, se activa y empiezan a dividirse, generando clones de células que son capaces, o sea, que son iguales a la célula original en cuanto a la inmunocompetencia, es decir, que son capaces de reconocer específicamente un antígeno determinado, o sea, un único antígeno reconocen y es el mismo antígeno que reconoció la célula original, la célula que originó ese clon. Es decir, se genera esa expansión clonal, células linfocíticas, linfocitos T, T o B, que reconocen específicamente ese antígeno por el cual fueron activados, por eso se dice que son clones de células T citotóxicas activas, clones de células T helper y clones de células B, que luego se van a diferenciar a células plasmáticas y van a sintetizar anticuerpos contra ese mismo antígeno que les dio origen. Y las células T citotóxicas, los clones de células T, van a generar una respuesta inmune específica van a atacar las células infectadas con el antígeno al cual les dio origen. Y una parte de las poblaciones de esos clones siempre queda reservado para generar células T de memoria, T citotóxicas de memoria, T helper de memoria y células B de memoria. Entonces, estos son los dos tipos de inmunidad que generan o se generan en cuanto a una respuesta inmune, inmunidad celular e inmunidad humoral, puede estar dirigida contra fundamentalmente microorganismos patógenos extracelulares, mientras que la inmunidad celular está dirigida contra patógenos intracelulares. Células cancerosas, también muchas células cancerosas empiezan a expresar proteínas extrañas para nuestro cuerpo y además también aquellas que son
cuando hay un trasplante, por ejemplo, de órganos o de células, generalmente hay un rechazo a esos tejidos, ya que nuestro organismo no lo reconoce como propio. Entonces ahí actúa fundamentalmente la inmunidad celular. Es decir, se generan células, linfocitos T citotóxicos que van a atacar las células que no son propias del organismo. Entonces ahí hay el sistema inmune está atacando ese tejido o ese órgano que fue implantado, que viene de otro donante, por ejemplo. Para que ocurra entonces la inmunidad celular, ya sea de células, o sea, células T o células B, tiene que haber siempre, esta respuesta adaptativa, tenemos que reconocer el antígeno extraño, es decir, el compuesto, el fragmento de un antígeno que es extraño para el organismo y que interactúa con su fragmento o receptor específico en la membrana celular. Para los linfocitos B pueden actuar directamente, reconocer un epitopo de los microorganismos en solución, podemos ir en los líquidos, en el líquido intersticial o en el plasma, reconocerlos y activarse. Por el contrario, entonces para las células T este sistema no es tan fácil, no es que reconocen los antígenos que están en solución, sino que tienen que ser primeramente procesados y presentados de una manera adecuada, de una manera determinada. Y eso es un poco lo que vemos acá en este gráfico. Acá tenemos cómo se procesa y se presentan los antígenos por las células presentadoras de antígenos, lo que se llaman las APC, que se dice en inglés, o células presentadoras de antígenos, CPA en español, pero bueno, se utiliza más el término en inglés, que es célula presentadora de antígeno. Y bueno, estas células lo que van a hacer es son macrófagos, pueden ser los macrófagos, pueden ser los linfocitos B mismos también, que pueden captarlos, y las células dendríticas, que también tienen capacidad de fagocitosis en los tejidos, que son esos macrófagos que están en los tejidos. Al ingerir o fagocitar un antígeno, estas células presentadoras de antígeno entonces se va a fusionar con sus lisosomas, se rompe ese antígeno y parte del antígeno entonces es procesado y es expuesto en la membrana de la célula presentadora de antígeno, con lo cual ahora va a poder ser reconocido por un linfocito T del tipo CD4 o CD8. Es importante entonces acá que veamos que los antígenos en estas células presentadoras de antígeno son presentadas o son expuestas unidas a unas proteínas que tienen todas las células de nuestro organismo, que se las llama las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, la histocompatibilidad tiene que ver con el reconocimiento de los tejidos. El complejo mayor de histocompatibilidad es el que son las moléculas que van a presentar los antígenos en superficie celular de manera tal que puedan ser leídos o interpretados por los linfocitos. Si el linfocito encuentra que este antígeno que entró es extraño y justo es el que se activa con ese antígeno, entonces va a generar la respuesta inmune. Entonces, para la respuesta celular o la respuesta mediada por linfocitos T, es fundamental entonces que el antígeno sea procesado y presentado en las moléculas de los complejos mayor de histocompatibilidad. Y digo las moléculas porque vamos a ver que entonces es un grupo hay dos clases de moléculas de MHC, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad, que se lo dice también en inglés. Fíjense que tenemos las APC, las células presentadoras de antígeno, que tienen su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Ahora vamos a ver un poquito las diferencias. Entonces, ¿qué son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces, son una familia de genes que codifican glucoproteínas, que son las que responsables de presentar los linfocitos, los antígenos a los linfocitos T. Fíjense que acá tenemos en amarillo las células del complejo mayor de histocompatibilidad con su antígeno expuesto. Y acá viene el linfocito T CD8 y el CD4 con su parte CD8 y su parte CD4, que lo está reconociendo específicamente.
estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, como decimos, permiten diferenciar lo que es los tejidos propios o los antígenos propios de los antígenos ajenos. Y son fundamentales para defender el organismo contra patógenos y sobre todo patógenos intracelulares. Y también son la principal barrera durante el trasplante de órganos y células madre. Es decir, nuestras células inmunes reconocen específicamente nuestras moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, por eso en un trasplante se busca que las moléculas, o sea, haya una gran variabilidad entre individuos. Cada individuo tiene su propio set de moléculas de MHC, más allá de los antígenos que presentan, pero las estructuras de las moléculas MHC son muy específicas de cada individuo. Entonces hay que tratar de que las moléculas MHC sean lo más parecidas posible entre el donante y el receptor, de manera tal que se eviten los rechazos del órgano donado o del tejido que se haya donado. Por eso se las determinó moléculas de histocompatibilidad, el complejo mayor de histocompatibilidad. Mientras más parecidas sean las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad entre el donante y el receptor, más chances hay de que ese receptor acepte el órgano donado. Entonces, y estos son marcadores únicos de superficies, es como una huella digital de las células de nuestros tejidos, de los propios. Son proteínas integrales de membrana. Tenemos dos tipos, las MHC1, que están presentes en todas las membranas celulares, o sea, en todas las células, excepto en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los únicos que no tienen moléculas de MHC1, y las MHC2 son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad presentes en las células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos, linfocitos B y las células del timo. ¿Sí? Entonces, estas son las que, solamente estas células, macrófagos, células de timo, las células dendríticas, son capaces de presentar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y fundamentalmente a los linfocitos CD4 positivos, o sea, a los linfocitos helper, los linfocitos T helper. Acá entonces lo que estamos viendo un poco es qué es lo que ocurre cuando entra un antígeno extraño. Entonces una célula presentadora de antígeno puede procesar entonces ese antígeno que ingresó, lo procesa y lo presenta. Entonces este antígeno es reconocido por un linfocito T helper inactivo que reconoce específicamente el antígeno que está acá, con su coactivador, que es esta molécula de CD4 que ayuda al reconocimiento, y de esta manera se activa, generando entonces una expansión clonal de los linfocitos T helper, que comienzan a secretar moléculas que ayudan a esta activación de los otros linfocitos. Entonces esas citoquinas se las llama, sobre todo fundamentalmente son la interleuquina 2, una molécula que va a ayudar a activar a los otros linfocitos. Entonces, y además de esta expansión clonal, se genera una colonia o un grupo de linfocitos T helper de memoria que tienen vida larga. Estos actúan por un tiempo y luego son inactivados y mueren, mientras que estos persisten casi por toda la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Acá tenemos un poco ampliado cómo es que se produce la interacción de los linfocitos T helper con las células presentadoras de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ver entonces que cuando una célula está infectada, procesó el antígeno y entonces ahora es reconocida por un linfocito T citotóxico que era inactivo, pero que reconoce específicamente, ¿sí?, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 unido a su CD8. Acá vemos el complejo mayor con el antígeno, y este TCR está ejemplificando el receptor de células T. Se produce esta unión y además necesita la coestimulación por interleuquina 2 que produjo este linfocito T helper. Si ocurren estas dos cosas, entonces el linfocito T que estaba inactivo va a pasar a activarse,
va a empezar entonces a generar una expansión clonal de linfocitos T citotóxicos que van a ir a atacar las células infectadas o que estén expresando este receptor en su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y además se genera entonces un pool de células T, linfocitos T citotóxicos de memoria que tienen una vida, o sea, que persisten durante toda la vida. Es decir, se genera una memoria inmunológica, tanto de linfocitos T citotóxicos como linfocitos T helper. Y de esta manera entonces se ha establecido una respuesta inmune adaptativa mediada por células T, es decir, una respuesta inmune celular. El segundo, bueno, acá tenemos entonces, ¿qué pasa una vez que se activan los linfocitos T citotóxicos están activados? Pueden ocurrir dos cosas: que va a reconocer las células infectadas que están expresando los antígenos en su MHC1, y entonces liberan las enzimas de estructura que son las granzimas. Estas granzimas van a actuar sobre la célula infectada induciéndola a apoptosis, es decir, la célula empieza a morirse por apoptosis, y en esa muerte también libera los microorganismos que estaban contenidas, o las bacterias o los virus, dentro de ella, y de esta manera pueden ser captadas por los fagocitos, que pueden ser los macrófagos, y los van a ingerir, y de esta manera se libera de la infección el organismo. La segunda opción entonces es que cuando el linfocito T activado reconoce a la célula infectada, libere estas moléculas que van a ir a lisar, como la perfunina, la granulicina, que generan canales y destrucción de la célula infectada. Entonces la célula va a morirse a través de esos poros, pueden salir el contenido celular, y de esta manera se produce la lisis celular, la citólisis, y esta granulicina actúa sobre los microorganismos generando también poros y lisis celular, es decir, las bacterias, si son bacterias en este caso, se van a morir, ya que esto le genera disrupción de su membrana plasmática. Entonces, de esta manera se ejerce la acción de los linfocitos T citotóxicos sobre células que encuentran infectadas, o sea, con esos antígenos intracelulares. Y esto, bueno, lo va a hacer como nos dice acá. Los linfocitos T, una vez activados, van a migrar, esos clones que ampliaron su número van a migrar hacia de los tejidos linfoides secundarios de los órganos hacia las zonas infectadas, y estas sustancias son las que se van a encargar de eliminar esas células infectadas. El segundo tipo de inmunidad es la inmunidad humoral, inmunidad mediada por anticuerpos. Es decir, humoral se decía porque era por sustancias que estaban presentes en los líquidos. Los humores se refería a los líquidos, a la parte líquida. En los líquidos intersticial había un factor que tenía que ver con la inmunidad, y luego se descubrió que eran los anticuerpos. Esos anticuerpos son proteínas o glucoproteínas que son liberadas por las células B una vez que se activan. Las células B, cuando se activan, permanecen estáticas. No es como los linfocitos T citotóxicos que salen a patrullar y a buscar donde hay células infectadas, sino que los linfocitos B, cuando se activan, permanecen en su mismo sitio. Entonces, estos tienen receptores en su superficie, como ya vimos, ¿sí? El receptor del antígeno. Y cuando encuentran o se unen a un antígeno extraño que no necesita ser procesado, se activan en los tejidos linfoides secundarios. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser el vaso, los ganglios linfáticos o los nódulos linfáticos. Entonces, cuando se activan, estas se empiezan a dividir y se convierten en plasmocitos o células plasmáticas, que son células que secretan anticuerpos. Células que secretan estas inmunoglobulinas capaces de circular por la linfa y por la sangre hasta llegar a los sitios donde está el antígeno. Y una vez que encuentra el antígeno, se une a él de manera específica y lo puede bloquear. Entonces, luego de la exposición al antígeno, ¿sí? Pueden pasar días o semanas, el plasmocito comienza a secretar millones de anticuerpos durante 4 o 5 días y luego se muere. Entonces, cuando se une este antígeno al anticuerpo, eso puede ser que si el anticuerpo se une a su antígeno, va a estimular la fagocitosis del antígeno,
¿sí? A través de las células fagocíticas, de los macrófagos. Y bueno, y por otro lado, algunas células B no se diferencian a plasmocitos, sino que permanecen como células B de memoria, y en caso de que haya alguna reexposición, se vuelva a exponer el organismo a ese antígeno, pueda generar una respuesta inmune más fuerte. Entonces eso es un poco lo que vemos acá. Una célula B que con sus receptores de antígenos acá reconoce un antígeno específico, que en este caso es un microorganismo, puede ser una bacteria. ¿Sí? Entonces, una vez que une el antígeno específico y a su vez también es coestimulada por un linfocito T colaborador, el helper, a través de las interleuquinas, entonces se genera una activación completa de este linfocito B, que ahora va a empezar a generarse una selección clonal, o sea, va a haber un clon de células B que se transforman en células plasmáticas y comienzan a secretar, como dice, millones de anticuerpos durante 4 a 5 días. Cada clon genera miles de millones de moléculas de anticuerpos secretándose en 4 o 5 días, que van a pasar a la circulación linfática y sanguínea, y de ahí van a actuar sobre su antígeno específicamente, y ahora vamos a ver un poco más en detalle eso, y de esta manera cuando se une lo bloquea y además estimula la fagocitosis por las células fagocíticas. Por otro lado, una parte de ese pool de clones no se va a transformar en célula plasmática, sino que permanece como célula B de memoria, que fue previamente activada y ya está como preparada para responder mucho más rápido si se vuelve a exponer a este mismo antígeno a futuro. De esta manera se establece una inmunidad a largo plazo. Bien, entonces los anticuerpos, vamos a ver que son secretados por los plasmocitos, son esas células que se transforman a partir de los linfocitos B, y son proteínas que generalmente están formadas, o sea, la mayoría están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, al menos su estructura básica. Tienen una cadena pesada, que son estas que están en azul, dos cadenas pesadas unidas por puentes disulfuro, y después tienen, que están en azul, cada una de las cadenas pesadas, y 2 cadenas livianas. ¿Sí? La parte variable es esta que está acá en este extremo, y esa es la zona que reconoce el antígeno, y la variabilidad antigénica está dada por estas cadenas livianas, las que están en rojo, que pueden existir mucha variación en cuanto al tipo de cadena. O sea, estas son las fijadoras de antígeno y se adaptan a los antígenos específicos, ¿sí? Y solo reconoce cada anticuerpo, o sea, que deriva de un clon de células B, reconoce un único antígeno. Es decir, una célula B se activa frente a un único antígeno y produce clones para ese único antígeno. Si hay otro antígeno, tiene que ser otra célula B distinta que reconoce ese antígeno específico. Y lo mismo pasa para las células T. O sea, todas reconocen un antígeno específico y generan clones para ese único antígeno, ¿sí? No hay variabilidad antigénica. Solo son capaces de reconocer un único antígeno. Pertenecen, entonces son a una de las familias de las globulinas plasmáticas, son las inmunoglobulinas, y existen 5 tipos de anticuerpos, y la estructura, o sea, los anticuerpos pueden ser de tipo IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Las más comunes son la IgG y la IgM, que son las que circulan en sangre. Los nombres están dados fundamentalmente la variación por este fragmento de la cadena del anticuerpo, en este segmento más pesado, en la unión de las 2 cadenas pesadas. En este segmento, dependiendo qué zona tenga, se las va a llamar IgG, IgA, IgM, IgD o IgE. Las que circulan en sangre son las IgG y la IgM, mientras que la IgA es una más secretora. La IgE tiene que ver con secretora, quiero decir en el sentido de que está presente en secreciones, por ejemplo está en la saliva, está en la leche materna, en algunas a veces en el sudor, mientras que la IgE está más asociada a células, se puede unir a células como los mastocitos. Sí, en general no es que los que más importantes para nosotros en este caso es la IgG y la IgM. Entonces, fíjense que qué pasa cuando un anticuerpo se une a su epitope, a su antígeno,
ahí lo reconoce. Acá tiene como esta parte, la zona variable, y en esta zona tiene como la zona bisagra, tiene cierta movilidad, puede formar una unión en forma de T o en forma de Y, tienen cierta movilidad. Y esta flexibilidad es lo que les permite formar cierta o tener cierta capacidad de fijar dos antígenos idénticos de dos superficies distintas, y en cierta forma aglutinar distintos antígenos, como formar una masa mucho más grande de antígenos, y de esta manera también favorecer el reconocimiento por las células fagocíticas, y de esta manera ser retirados de la circulación esos antígenos que puedan ser eliminados por fagocitosis. Bien, ¿qué es la memoria inmunológica? Cuando hablamos de las células B y T, pueden replicarse y generar células de memoria a largo plazo, que van a durar toda la vida. Entonces, a lo largo de la vida, todas las de un animal o de nosotros, eso también ocurre en animales, van a recordar ese patógeno específico que se hayan encontrado y van a desencadenar una respuesta inmune mucho más fuerte que la primera vez que se encontraron. De esta manera, esto por eso se dice adaptativo, porque ocurre durante el tiempo de vida de un individuo y permite la adaptación frente a ese patógeno, de manera tal que en las próximas exposiciones lo podamos eliminar mucho más rápidamente. Y existen dos tipos de memoria inmunológica. Una puede ser pasiva, que es de corta duración, y una que es activa, que es de larga duración. Vamos a ver que la inmunidad pasiva dura poco tiempo, unos pocos días o algunos meses, y generalmente en estado fisiológico se da en los recién nacidos. Cuando uno nace, el sistema inmune está, se dice virgen o naive, porque no ha sido expuesto a ningún antígeno, a ningún microbio o a ningún patógeno. Entonces por eso son vulnerables a las infecciones. No tenemos esa inmunidad adaptativa. ¿Quién provee la inmunidad? Lo provee la madre. La madre proporciona varias capas de protección pasiva, ya que el feto todavía no puede fabricar sus células de memoria ni los anticuerpos. Entonces se los da la madre. Durante el embarazo, los anticuerpos son transportados, ¿sí?, desde la madre al bebé a través de la placenta. Entonces, los bebés tienen altos niveles de anticuerpos, pero son los heredados de la madre, son los cedidos por la madre. La madre genera esos anticuerpos y se los pasa al bebé. ¿Y en qué otras condiciones también vamos a encontrar una inmunidad pasiva? Es a través de la leche materna. La leche contiene anticuerpos que llegan al intestino del bebé y van protegiendo de infecciones que podrían generarse a través de la ingestión de otros compuestos, o de otras sustancias por el bebé, o cuando se lleva, ¿no?, la mano a la boca y traga. Bueno, entonces la madre está proveyendo esos anticuerpos a través de su leche materna. Es decir, que se puede inmunizar de manera pasiva, o sea, durante el embarazo, a través de la placenta que pasan los anticuerpos, y a través, luego del embarazo, en el nacimiento, a través de la leche materna, el bebé adquiere anticuerpos que van a actuar más que nada a nivel intestinal. Y también puede ser transferida. Hoy por hoy se habla mucho, vieron que con el coronavirus, de que donemos plasma sanguíneo a las personas que hayan sido infectadas. ¿Por qué? Porque esas personas van a tener anticuerpos contra el coronavirus en su sangre. Entonces, cuando esa persona va a donar ese plasma, se le separa la parte de células y se queda con el plasma. El plasma contiene los anticuerpos. Entonces, ese plasma se le inyecta a las personas que hayan estado, que tengan la enfermedad y todavía no tengan una respuesta inmune, y de esta manera los anticuerpos van a estar actuando contra las partículas del coronavirus, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se llama la inmunidad protectora pasiva, la inmunidad transferida, ¿sí? Entonces, es a través de la utilización del suero rico en anticuerpos. Y eso es lo que se está viendo que funciona, aunque no en todos los casos, pero que genera ciertas respuestas favorables en los pacientes infectados que reciben el suero con anticuerpos o el plasma con anticuerpos, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama inmunización pasiva. La inmunización activa o la inmunidad activa es la que se adquiere después de una infección, cuando ya se activaron las células T y B. Esta inmunidad activa puede ser generada a través
artificialmente a través de la vacunación. En la vacunación o en la inmunización, lo que se hace es introducir el antígeno de un patógeno de manera tal que se estimule el sistema inmune y de esta manera se desarrollen anticuerpos o inmunidad celular y humoral contra un determinado patógeno, es decir, que queden linfocitos T y linfocitos B ya preparados para combatir la enfermedad. Entonces, si la enfermedad aparece después o somos infectados por ese microorganismo, como podría pasar con el coronavirus, la idea es que nosotros ya tengamos los anticuerpos preparados, hayamos sido inmunizados contra ese patógeno, contra por ejemplo el coronavirus. Entonces, si nos llegamos a encontrar con el coronavirus y infecta nuestras células, que rápidamente nuestros linfocitos T y linfocitos B generan una respuesta inmune de manera que lo eliminemos. De esa manera estamos inmunizados de manera activa contra el agente patógeno. Entonces, y ese es el objetivo de la vacunación, generar una inmunidad activa. Generalmente para las vacunas virales se basan en virus vivos atenuados, es decir, en virus que tienen capacidad de infectar, que pueden actuar, pero que no generan infecciones muy graves. ¿Por qué? Porque se lo ha modificado, se le ha retirado esas partes más antigénicas. Y las vacunas bacterianas están generalmente basadas en fragmentos de esas bacterias, es decir, la bacteria se la rompe en muchos pedacitos y esos pedacitos, algunos de ellos son los que se utilizan para introducir con la vacuna, ¿sí? En la vacuna se introduce ese antígeno generalmente a través de la piel o a través de las mucosas y ahí va a tomar contacto entonces con el sistema inmune, ¿sí? Sobre todo los componentes más inofensivos de esas toxinas, ¿sí? Bueno, se trata de que la toxina no sea activa porque si no nos podría generar también enfermedad. Entonces, de esta manera tenemos dos tipos de vacunas virales y vacunas bacterianas que van a generar la inmunidad activa o la inmunización activa, que es la vacunación. La inmunidad activa, recordamos, se adquiere cuando nosotros o nuestro sistema inmune se ha encontrado con un microbio y lo ha podido eliminar. De esta manera queda esa memoria inmunológica. ¿Qué pasa con respecto a los anticuerpos? Vamos a ver acá también que en respecto a la producción de anticuerpos, los que más habitualmente van a aparecer son las IgM y la IgG, siendo cuando la IgM, el anticuerpo que más rápidamente responde, o sea que las células plasmáticas inicialmente en una infección van a generar anticuerpos de tipo IgM, lo cual aumenta su cantidad, aumenta su título se llama. Entonces esta es la más rápida, por eso cuando uno quiere saber si una persona tiene infección reciente o tardía, si mide IgM y aparecen, quiere decir que la infección es reciente. Ahora, y si no hay IgG todavía en esta etapa, quiere decir que la enfermedad es más que reciente. Ahora, si miramos la IgM y los títulos son altos, o sea, quiere decir que ya la enfermedad lleva más o menos 14-15 días. Esto obviamente va a depender de cada enfermedad. Y esto fue cuando tuvo la primera respuesta. La exposición por primera vez a un antígeno, entonces genera primero una respuesta de IgM y después una respuesta de anticuerpos IgG. Y luego la IgM desciende y queda un título, dice un nivel bastante bajo, pero mayor de los anticuerpos IgG, que los podemos medir. Entonces, si tenemos presencia de anticuerpos IgG, podemos decir que ya la infección ya lleva un determinado tiempo o incluso fue resuelta. Ahora, ¿qué va a pasar en la segunda exposición? Bueno, la memoria inmunológica va a hacer que se dispare rápidamente nuevamente la producción de anticuerpos, pero en este caso la producción de IgG va a ser mucho más grande que la primera vez e incluso mucho mayor que la cantidad de anticuerpos IgM producidos. Es decir, que la memoria inmunológica está fundamentalmente basada en las células, los linfocitos B, que van a producir el anticuerpo IgG, que es un anticuerpo mucho más flexible y que hasta en cierta forma más eficiente para combatir los distintos patógenos. Bien, entonces, finalmente como resumen, cuando hablamos del sistema inmune,
hablamos entonces que cómo está organizado en células. Tenemos las células inmunitarias, que son los linfocitos, los mediadores inmunitarios, que van a ser las distintas citoquinas, etcétera, moléculas que hemos visto, los órganos linfoides, que ya también los vimos, los primarios y los secundarios. Bueno, acá hablamos de qué pasa cuando funciona mal, generan inmunopatologías, y tenemos barreras defensivas del sistema inmune. Las inespecíficas, que las vimos, las primarias y las secundarias. Las primarias, la piel, mucosas, secreciones, que actúan impidiendo la penetración. Las secundarias, como el sistema de complemento, las células asesinas, las natural killer, los macrófagos, que van a generar respuesta inflamatoria. Y si no, tenemos las barreras defensivas específicas, que es la respuesta inmune, cuando se presentan antígenos, que pueden ser esta respuesta inmune primaria o secundaria cuando hay memoria inmunológica. Y la respuesta inmune puede ser celular o humoral. Celular, mediada por linfocitos T, que ayudan también a la respuesta inmune humoral, mediada por linfocitos B. Recordemos los linfocitos T citotóxicos y los helper. Los helper ayudan tanto a los citotóxicos como a los B. ¿Estos para qué? Para que se produzcan células activadas y lleven a fagocitosis, neutralización y lisis, mientras que los anticuerpos van a llevar generalmente a la neutralización y a la fagocitosis. Y de esta manera, con este cuadro, entonces resumimos todo lo que hemos estado viendo con respecto al sistema inmune.